Pero Dios siga bendiciendo la vida de nuestro hermano y la iglesia del Señor. Póngase sobre sus pies, en esta tarde ya. Vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor en esta hora. Damos gracias al Señor por estos 36 años que el Señor les concede poder estar en pie. Yo sé que han pasado luchas, yo sé que han pasado pruebas, pero lo importante es que usted y yo estamos firmes siguiendo al Señor, mirando ese blanco perfecto. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Así como están de pie, les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Dios bendiga a nuestros hermanos que también se están gozando desde allá, desde otros estados de nuestra amada república, los que nos están escuchando y mirando a través de la página de Radio Nisi que estamos transmitiendo desde aquí, desde el Hato, municipio de Acayuca, en Veracruz. ¿Cuántos dicen que Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo allá en Estados Unidos, en Centroamérica y aquí en nuestro estado de Veracruz? Dios les bendiga. Ahí en la página de Radio Nisi Tres Zapotes, ahí usted puede buscar, ahí estará la transmisión en la página de Radio Nisi Tres Zapotes. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo repetimos una vez más todos juntos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oramos, Padre, en esta tarde, Señor, te hemos alabado, hemos glorificado tu nombre, Señor. Cada uno de nuestros hermanos ha traído una alabanza a ti, oh Dios, en agradecimiento por lo que has hecho en estos años, Señor, estos 36 años. Damos gracias por cada uno de ellos, cada uno de los departamentos en esta tarde, oh Dios. Pero ha llegado el momento que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Abre el entendimiento en esta tarde, para que podamos entender y comprender esta palabra que tienes para tu iglesia en este día, Señor. Quita todo estorbo, Señor, que hubiere, todo cansancio, toda distracción en esta tarde, oh Dios. El fuego de tu Espíritu Santo siga bendiciendo nuestras vidas y llena en esta tarde nuestras vasijas de ese aceite fresco y bendícenos con tu palabra, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, en esta tarde. Gracias te damos. Amén y amén. Puede ocupar su asiento en esta tarde. Gloria al Señor. Es un día de victoria, es un día de bendición. ¿Cuántos dicen amén? El poder estar en esta tarde alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje que hemos leído se nos presenta una descripción de la vida de la primera iglesia cristiana. Esa iglesia estaba en Jerusalén. Recuerde que fue después del día del Pentecostés. Este versículo que acabamos de leer, estos versículos nos muestran 4 características fundamentales de la vida de la iglesia primitiva. Y es por eso que trataremos el tema en esta tarde: características de la iglesia primitiva. ¿Quiere repetirlo conmigo? Características de la iglesia primitiva. Una vez más, características de la iglesia primitiva. Yo creo que si entendemos la palabra características, es alguien que se ve, es alguien que lo puedes mirar, es alguien que es visible, algo que resalta de aquella persona, es algo, una cualidad que tiene. Y la palabra primitiva es porque eran los primeros hermanos que se convirtieron. Recuerde que después de que el Señor le dice a sus discípulos: no se muevan del lugar hasta que llegue a ustedes la promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa del Espíritu Santo. Él les dijo: no se muevan hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Y los discípulos obedecieron
aquel mandato. Y usted sabe lo que sucedió en el día del Pentecostés. Dice que estaban todos unánimes, juntos. Y de repente dice que vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque una iglesia llena del Espíritu Santo, hermano, va a ver cosas extraordinarias. Fue lo que sucedió en la vida de nuestros hermanos. Por eso es cuando el apóstol Pedro se para y empieza a predicar y dice: arrepentíos y convertidos. ¿Cuántos de aquellos corazones fueron tocados por esas palabras? ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta tarde, necesitamos esa llenura. Necesitamos cada día ser guiados por el Espíritu Santo para hacer cosas extraordinarias y para que Dios pueda usar nuestra vida como un instrumento para gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Es por eso que veremos esas características que tenía esta iglesia primitiva, pero que ahora tristemente, hermanos, se han estado perdiendo esas características. Dentro de la iglesia ya no hay estas características. Es por eso que la iglesia ha dejado de ver esos milagros extraordinarios. Ha dejado de ver lo que Dios puede hacer en la vida de alguien cuando se le predica la palabra. Porque hemos dejado esas características. Pero en esta tarde aquí está el Espíritu Santo una vez más para recordarnos, iglesia príncipe de paz, de este lugar del hato, que debes de permanecer en estas características. Primero, una de las características que tenía esta iglesia es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso significa que los creyentes se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, quienes habían sido testigos de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo. La doctrina de los apóstoles se refería a la enseñanza de Jesús y su significado para la vida de los creyentes. Pero ¿cuál era esas enseñanzas que daban los apóstoles? Una de ellas era la predicación del evangelio. Algo que la iglesia está careciendo en este tiempo es de predicar el evangelio. Dios bendiga a las iglesias que todavía tienen ese tiempo, se dan esa tarea de salir de las cuatro paredes, ir a una calle y predicar el evangelio del Señor. Porque ahí es donde las almas son tocadas, ahí es donde aquellos que están pasando momentos difíciles son tocados por la palabra. Es lo que la iglesia de aquel tiempo tenía en cuenta, es esa doctrina de los apóstoles. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese era lo que el apóstol Pablo predicaba. Eso era lo que le decía a la iglesia que estaba escuchando la palabra. Sepan que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y ese es el mensaje que la iglesia en este tiempo debe seguir dando. Cristo murió por nosotros. Usted y yo no debe quedarse callado. Usted que se ha convertido al Señor, usted no debe de dejar de hablar de lo que Dios ha hecho con usted. Escuchábamos los testimonios de lo que Dios hace. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros sigamos hablando de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que no dejemos de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Era lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios. Y decía en el versículo 4 del capítulo 15, dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje que daba la iglesia primitiva. Decía que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó. ¿Qué era el mensaje que se daba en aquel tiempo? De que Cristo perdonaba los pecados, de que Cristo, es cierto, había muerto, pero había resucitado, había sido sepultado, pero había resucitado. Ese era el mensaje que daba la iglesia en aquel tiempo. No lo daba con muchas palabras elocuentes, solamente decía: Cristo vino a este mundo, murió por nosotros. Es cierto, fue muerto, pero al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Ese era el mensaje que la iglesia daba en aquel tiempo.
Y era lo que se mantenía en la doctrina de los apóstoles, era en la predicación del evangelio. Otra de las doctrinas de los apóstoles que eran enseñanzas que escuchaban los hermanos de la iglesia primitiva era sobre la importancia de la fe en Jesucristo. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿De qué hablaban ellos? De la fe. Le decían a la gente, ustedes tienen que creer en el Señor para que ustedes puedan experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Ese era el mensaje de la iglesia primitiva. Tienen que creer en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Ellos también le decían, el apóstol Pablo, los apóstoles decían sobre que tenían que vivir una vida en unidad. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso era el mensaje que se daba, que los apóstoles daban a la iglesia, esa enseñanza. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Era la enseñanza que los apóstoles daban a la iglesia. Y estas enseñanzas deben seguirse dando a cada uno de los que estamos aquí, exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Las señales que estamos viendo es que el día, ¿qué? Se acerca. El día se está acercando. Entonces, una de las características que tenía la iglesia primitiva es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, hacían caso a las enseñanzas que se le daban, obedecían a la palabra. Y es lo que usted y yo como iglesia debemos seguir obedeciendo lo que dice esta bendita y santa palabra. ¿Cuántos estamos entendiendo en esta tarde? Amén. Glorifica al Señor en esta hora. Otra de las características que tenía esta iglesia primitiva es que participaban en la comunión unos con otros. La palabra griega utilizada es koinonía, que significa compartir. ¿Qué es comunión? Compartir, participar en algo en común. Los creyentes se reunían para compartir sus vidas, sus recursos y su fe, fortaleciendo así los lazos de unidad y amor entre ellos. Esta es una de las características que esta iglesia tenía. Tenían esa comunión, participaban, compartían, pero ahora en este tiempo es algo que se está careciendo. Porque cada quien está buscando lo suyo propio. No se está viendo por el hermano, no se está viendo por el amigo. Cada uno quiere buscar lo suyo propio. Y es algo que la iglesia primitiva no lo hacía, sino que dice que tenían todas las cosas en común. Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45. Escuche lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cada quien buscaba lo suyo? No. Tenían en común todas las cosas. El capítulo 4, versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Algo que se está careciendo en este tiempo en las iglesias. Cada quien va buscando su propio porvenir. Cada quien está buscando tener un mejor lugar. Pero en aquel tiempo no era así, hermanos. Había una comunión. Se preocupaban por los hermanos que estaban sufriendo. Había hermanos que vendían sus propiedades y decían, yo puedo apoyar a mi hermano que está acá padeciendo, a mi hermano que está enfermo. Ellos se despojaban. Algo que en este tiempo está costando trabajo de hacerlo. Porque estamos viendo y tenemos que reconocer, hermanos, que hemos caído, muchas de las iglesias han caído en un materialismo, pensando que aquí vamos a estar todo el tiempo y no, solamente vamos de paso. Es algo que tenemos que meditar en esta tarde. El Señor nos lleva a meditar en esta palabra, porque hace algún tiempo atrás, mucha gente que tenía sus posiciones, tenía su riqueza, tenía sus empresas, cuando llegó el COVID,
ni con todo el dinero del mundo pudieron ellos curarse. ¿Por qué? Porque las cosas que tenemos son pasajeras. No debemos poner las cosas en este mundo. Jesús le decía a sus discípulos, ustedes deben buscar las cosas de arriba que están en los cielos, no las de la tierra. No fueron palabras de nuestro Señor hacia sus discípulos. Bueno, en esta tarde también son palabras que el Señor nos recuerda, que usted y yo debemos poner la mirada en el blanco perfecto, que es nuestro amado y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Tenían esta característica la iglesia. Vivían esa comunión unos con otros. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Si usted y yo nos mantenemos en la comunión unos con otros, la gracia de Dios estará sobre cada uno de ustedes. Dios suplirá todo lo que necesiten, porque donde hay comunión, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Salmo 133 nos lo recuerda. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cómo? Enojados, en armonía. Quiere que Dios derrame bendición sobre esta iglesia, sobre este pueblo. Tiene que verse esa armonía en nosotros. Porque la gente de afuera está viendo nuestro testimonio. Y muchas veces tristemente hemos escuchado decir, para ser como este hermano, para ser como aquel, mejor aquí me quedo. Qué triste, porque a veces nuestro testimonio no es agradable delante del Señor. Pero qué bueno cuando se dice, vino el hermano, vino y me trajo, me apoyó esto. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor de Dios se está reflejando en nuestras vidas y estamos siendo de ejemplo para otros que están aquí. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? ¿Es importante la comunión? Amén. Es una de las características que esta iglesia tenía y que hoy en tiempo se está perdiendo. En la iglesia habrá comunión cuando en los corazones haya humildad y obediencia. Si en nuestro corazón no hay humildad, por mucho que usted busque la comunión, no la va a lograr. Tiene que haber humildad en nosotros y tiene que haber obediencia a la palabra del Señor. Hay veces si no obedecemos a las autoridades que Dios pone sobre nosotros, ¿cómo podremos obedecer a Dios que no lo vemos? Si no obedecemos al que vemos, mucho menos obedeceremos al que no vemos. Por eso Filipenses 2:5, el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Filipos recordándole esto y le decía, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tenemos el ejemplo del Señor. Dejó su trono de gloria, vino a esta tierra a humillarse y a obedecer el mandato del Padre. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? ¿Quiere usted tener comunión? ¿Quiere que haya comunión en la iglesia? Tenga un corazón humilde, tenga un corazón obediente a la palabra del Señor. ¿Cuántos le alaban en esta tarde? Esa es otra de las características. En tercer lugar, otra característica que tenían esta iglesia es que participaban en el partimiento del pan. Esta expresión se refiere a la celebración de la cena del Señor, donde los creyentes compartían el pan y el vino en memoria del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esta práctica recordaba la muerte de Cristo, su cuerpo quebrantado y su sangre derramada por la redención de la humanidad. Tenían un día que ellos se reunían para participar del partimiento del pan. En Hechos 27 nos los dice cuál era ese día. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir, ¿qué? El pan. Tenían eso los hermanos de la iglesia primitiva. Ellos dedicaban ese día para estar delante de la presencia del Señor. Es algo que en este tiempo muchos están tomando en poco, el participar de la cena del Señor.
Recuerde que este es uno de los mandamientos que el Señor ha dado, que usted y yo debemos estarlo practicando. Es lo que la iglesia primitiva tenía esta característica. Participaban cada primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. En el partimiento del pan también se anunciaba la muerte del Señor. Cada vez que usted y yo participamos de la Santa Cena, estamos cumpliendo algo que el Señor ha mandado, pero también se recuerda la muerte del Señor. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiere decir que cuando no participamos, no estamos anunciando que Cristo viene. ¿Cuántas veces hemos tenido en poco esto, hermano? Pero realmente esto es una bendición. Es algo que a Dios le agradaba y le sigue agradando, lo que la iglesia primitiva hacía para recordar que Cristo murió y vino a este mundo, pero que también Él viene una vez más. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Él viene una vez más. Por eso usted y yo como iglesia debemos seguir recordando a través de este sacramento que Él ha establecido. No deje de pasar ese momento especial, porque el día que usted no la toma, ese día usted no anuncia que Cristo viene. Es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él viene una vez más. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Era otra de las características que tenía esta iglesia. Participaban en el partimiento del pan. Y por último, otra de las características que tenía la iglesia primitiva es que participaban en las oraciones. La oración era una parte fundamental de la vida de la iglesia primitiva. Los creyentes se reunían para orar juntos, interceder unos por otros y buscar la dirección y el poder del Espíritu Santo en sus vidas y en la misión de la iglesia. Por eso en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 14 nos dice de esta manera: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Era otra de las características que tenía la iglesia primitiva. No dejaban de orar, estaban ahí unidos para orar, para interceder, para clamar. El capítulo 4 del versículo 24 del libro de los Hechos dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuán importante que la iglesia no deje la oración. Hoy en este tiempo, si hay veces las iglesias están vacías, es el día de oración. La iglesia no está perseverando en la oración. Y muchas veces decimos: vengo a la iglesia y no siento nada. Hoy el culto estuvo aburrido. Hoy el que dirigió, Dios no lo usó. Hoy el que predicó, Dios no lo usó. Pero a veces no son el dirigente ni el predicador. Es que nosotros estamos vacíos. Es que nosotros hemos dejado de orar. Es que nosotros hemos dejado de tener esa comunión con el Señor. Porque cuando usted se mantenga en un espíritu de oración, donde quiera que usted esté, podrá sentir la presencia de Dios. Es importante, iglesia, príncipe de paz, que no dejes de orar, que no dejes de interceder, porque Dios quiere bendecirnos aún más de lo que nos ha bendecido estos 36 años. Dios está pidiendo en este tiempo que la iglesia se levante a orar. Dios está pidiendo en este tiempo hombres y mujeres que se paren en la brecha. Aquí el pasaje nos habla que eran las mujeres las primeras que estaban ahí orando, y menciona a María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Y es cierto, si a algo podemos ver en las iglesias, en los cultos de oración, ¿a quiénes son las que vemos más? A las mujeres.
Dios bendiga a las mujeres. Porque aún en la iglesia primitiva resaltaban las mujeres en oración. Es lo que Dios quiere en este tiempo, que se levante esas guerreras, que se levanten esos guerreros, que clamen al Señor, que oren al Señor, porque la oración cambia la circunstancia en la que usted se encuentre. Uno de ellos lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué? Oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia cuando Pedro estaba en la cárcel? Estaba orando, estaba clamando, estaba pidiendo. ¿Y Dios escuchó la oración? Claro que Dios escuchó la oración. Las puertas de la cárcel fueron abiertas. Escuchábamos hace un momento el testimonio. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia ora suceden cosas maravillosas. Dios hace milagro. Por eso es importante, iglesia, que en este tiempo, que este año que hemos comenzado, usted y yo podamos convertirnos en esos hombres y esas mujeres, ustedes, que sean de oración. Era algo que la iglesia primitiva tenía en común y perseveraban juntos en las oraciones. Y Dios derramaba de su Espíritu Santo. Queremos ver más cultos bendecidos, queremos ver más vidas transformadas. No deje de orar. No deje de clamar, no deje de pedir por su familia, no deje de clamar por sus hijos, porque la oración puede cambiar la circunstancia en la que nos encontremos. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Estos versículos que leímos del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nos presenta un modelo de iglesia cristiana basada en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraternal, en la celebración de la cena del Señor y en la oración constantes. Estos elementos eran fundamentales para el crecimiento espiritual y la unidad de la iglesia primitiva. Y siguen siendo importantes para la vida de la iglesia hoy en día. ¿Quiere que Dios siga bendiciendo a esta iglesia? Hemos escuchado estas 4 características que la iglesia primitiva tenía. ¿Quiere que en este año Dios nos siga bendiciendo, que Dios siga salvando las almas? Volvamos a los principios bíblicos. Volvamos a la oración. Volvamos a la comunión. Volvamos a la enseñanza, a leer su palabra y la fe sea fortalecida. Recuerde que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra del Señor. Pero el día que usted deja de perseverar, ese día su fe no está siendo fortalecida. Por eso en esta tarde, este es el pensamiento de características de la iglesia primitiva. ¿Quieren ponerse de pie en esta tarde? Esta es la palabra que el Señor puso en nuestro corazón para compartir el día de hoy. Y quisiera invitar a la iglesia local, a la iglesia Príncipe de Paz, si quisiera venir en esta tarde delante del Señor aquí en el altar y decirle, Señor, yo quiero tener esas características y quiero seguirlas teniendo. En estos 36 años que tú nos has guardado, permite, Señor, que volvamos como la iglesia primitiva. Permite que podamos, Señor, entregarnos por completo, que podamos vivir en esa comunión que tú quieres que vivamos, que ya no busquemos lo nuestro propio, sino que veamos por la carga de aquellos que están padeciendo, que veamos por aquellos que necesitan ayuda cuando nosotros podemos auxiliarles. ¿Cuántas veces el Señor ha tocado nuestro corazón y hemos cerrado nuestra mano? ¿Cuántas veces el Señor ha querido aún bendecirnos más y no lo hemos estado haciendo? Pero en esta tarde Él ha venido una vez más con esta palabra, su Espíritu Santo, para recordarnos que ustedes y yo debemos tener estas características. Iglesia Príncipe de Paz, Dios quiere bendecirte aún más de lo que te ha bendecido. Pero es necesario que te vuelvas cada día más al Señor y busques su presencia. Cierre sus ojos y ore al Señor en esta tarde. Dígale gracias, Señor, por esta palabra que he escuchado. Gracias, Señor, y la recibo en esta tarde. Él tiene cuidado de ustedes, hermanos. Él le ha guardado, Él le ha fortalecido.
Él les ha bendecido en estos 36 años. Pero vienen más años de victoria si nosotros permanecemos unidos buscándole cada día. Quizás te has comprometido con el Señor, pero no le has estado sirviendo como Él quiere que lo hagas. En esta tarde dile: Señor, aquí estoy, ayúdame. Ayúdame en medio de mis debilidades. Ayúdame en medio de las cosas que he atravesado. Tu mano de poder, tu gracia esté conmigo. Dígale en esta hora. Abra sus labios, Él está aquí. Él ha traído esta palabra para bendecirle. Él ha traído esta palabra para ayudarle, para fortalecerle y recordarle que en Él está la bendición. Así como Él bendijo a la iglesia primitiva, en esta tarde Él quiere seguir bendiciendo a la iglesia Príncipe de Paz de ese lugar del hato. Oh Espíritu Santo, he hablado tu palabra, Señor. Tu palabra nunca volverá vacía, Señor. Aquí está esta iglesia la cual tú has levantado en este lugar. Gracias te damos por estos 36 años que tú les concedes de estar en victoria, ser bendecidos, Señor. Pero yo sé que tú tienes aún más cosas para ella. Permite, Señor, que este año sea un año de triunfo, que este año sea un año de provisión, que este año sea un año donde las almas lleguen a tus plantas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta tarde, ore al Señor ahí. En esta tarde Él está con nosotros en esta hora. Clame al Señor. Levante sus manos en esta hora. Levante sus manos en señal de agradecimiento, en señal de gratitud por lo que Dios hace y seguirá haciendo. No ha sido fácil, pero hemos permanecido por la gracia de Dios. Hemos permanecido porque Dios te ha sustentado, porque Dios ha estado contigo. Quizás han sido años difíciles, años de lucha, años de prueba, años de tribulación, pero su gracia es la que nos ha sostenido. Su gracia es la que te sostiene. Su mano poderosa te ha ayudado hasta estos momentos. Y en esta hora tú puedes darle gracias a Dios por todo lo que hace, por lo que seguirá haciendo día a día. En esta hora eleve su voz al cielo, eleve su voz a nuestro Padre Celestial y dele gracias al Señor. Dele gracias. Hay un motivo por qué agradecerle, hay un motivo por qué darle gracias a nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre, en esta hora, Señor, aquí está tu pueblo, Señor, la iglesia. Te rogamos, Señor, que tú les sigas ayudando, que tú les sigas bendiciendo, que tú les sigas sosteniendo como lo has hecho, Señor. Y que tu gracia, Dios mío, siga siendo derramada. Tu gracia, Señor, siga siendo derramada sobre este lugar, sobre la vida, Señor, de tu pueblo. Ayúdale, Señor, guárdale en su caminar. Susténtale, Señor, susténtale, Dios mío, Padre de los cielos. Y que este año, Dios mío, sea un año de bendición, un año, Dios mío, de bendición, un año de prosperidad, el cual derrama de tu bendición, derrama, Señor, de tu gracia. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, siga obrando sobre los corazones, Señor. Los que están caídos, levántalo, Dios mío. Aquellos que se han ido, Señor, dale la oportunidad, Dios mío, para que vuelva. Y el que esté firme, Señor, afirma sus pasos, Dios mío. Y así hagas crecer, Señor, esta obra. Hagas crecer, Dios mío celestial, en el poderoso nombre de Jesús. Oh Señor, tu gracia sea derramada, tu gracia sea sobre esta iglesia, para que pueda, Dios mío, Señor, resplandecer en medio de esta generación maligna, en medio de esta generación perversa. Que aún hay un remanente, Señor, que puede florecer. Aún hay remanente, Señor, que puede dar testimonio que tú eres verdadero, que tú eres fiel, Señor, el Dios eterno.
sobre todas las cosas. Oh Padre de gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, gracias por lo que hace. Gracias, dele gracias al Señor en esta tarde. Él está aquí en esta hora. Dele gracias al Señor. Gracias, Cristo. Levante sus manos en esta tarde. Gracias, Cristo. Exprese con esas palabras en esta tarde al Señor. Gracias, Cristo. Dígale gracias, Señor. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Oh, gracias, Cristo. Levantemos, aleluya. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya, gracias.